Bienvenido o bienvenida. Si estás viendo y escuchando este vídeo, significa que has decidido regalarte una pausa, un espacio solo para ti, lejos del ruido del día. Esto es Opulent Dreams, un lugar donde el tiempo se desacelera, donde las historias fluyen con suavidad y donde el sueño llega sin ser llamado. Esta noche tengo el privilegio de acompañarte lentamente hacia el descanso. No hay nada que tengas que hacer, solo escuchar y dejarte llevar. Si lo deseas, puedes apoyar este viaje con un pequeño gesto, siguiendo el canal, dando like a este vídeo y escribiendo en los comentarios desde qué lugar nos estás viendo en este momento. Una forma silenciosa de estar presentes juntos, incluso en la distancia. Ahora, sin embargo, este tiempo es para ti. Baja las luces, colócate en una posición cómoda, deja que tu cuerpo encuentre por sí solo su equilibrio. Suaviza la respiración, no es necesario controlarla, basta con permitir que se vuelva más lenta. El mundo puede esperar, las preocupaciones pueden quedarse fuera de esta noche. Te deseo un descanso profundo, elegante y natural. Déjate mecer. Y cuando estés listo, deja que el sueño comience. Al atardecer, el mar tenía su propia forma de respirar. No era un sonido preciso, ni un movimiento evidente. Era una presencia constante, profunda, que se sentía más con el cuerpo que con el oído. Una respiración lenta y regular acompañaba al yate mientras se deslizaba sobre el agua, sin prisa, como si él también hubiera aprendido el arte de desacelerar. Cada vibración era suave, cada oscilación estaba pensada para no perturbar. El viaje no era una transición, era una condición. El yate había sido concebido para esto, para quienes sentían la necesidad de soltar el tiempo medido. Líneas limpias, superficies claras, maderas pulidas por la sal y el sol. Cada detalle estaba allí para tranquilizar, para contener, para acoger. Un recorrido suave por el Mediterráneo, sin horarios rígidos, sin etapas impuestas, solo una dirección sugerida, nunca obligatoria. Las luces eran tenues, diseñadas para no interrumpir el diálogo natural entre cielo y mar. Creaban islas de calma, espacios donde la mirada podía descansar sin esfuerzo. La cubierta aún conservaba el calor del sol, agradable bajo los pies descalzos. El aire traía consigo el aroma de la sal, mezclado con algo más antiguo. Ella había subido a bordo llevando dentro de sí el ritmo lento de una tierra lejana. Él había llegado con un paso distinto, hijo del norte de Europa. Ahora, sobre la cubierta del yate, estaba aprendiendo algo nuevo. Estaba aprendiendo a ser, simplemente presente. La voz del capitán anunciaba la partida hacia el norte, con un tono sereno, casi ritual, sin énfasis, solo la constatación de un movimiento que comenzaba. A lo largo de la costa amalfitana, el mar estaba casi inmóvil, una extensión suave y pulida, atravesada por reflejos dorados. Los acantilados escarpados cubiertos de limoneros parecían inclinarse al paso del yate. El perfume de los cítricos llegaba hasta la cubierta, llevado por una brisa ligera. El yate vibraba apenas, como si incluso el motor respetara aquel silencio. Las olas se abrían lentamente y se cerraban de inmediato, sin dejar rastro. Ella observaba el horizonte apoyada en la barandilla. Vestía tejidos ligeros y naturales, que seguían el viento sin oponerse. Él observaba las luces de pequeños pueblos incrustados en la roca. Las veía fragmentarse, alargarse, un orden distinto, más fluido que aquel al que estaba acostumbrado. Aún no se conocían, pero sus vidas estaban destinadas a entrelazarse. Aquella noche de verano, Positano aparecía como una pintura suspendida. Las casas de colores pastel parecían trepar por la roca, como notas ligeras
sobre un pentagrama de agua turquesa. Cada callejón guardaba un susurro de limones y jazmines, aromas que no invadían, pero permanecían. Cada terraza retenía el calor del día, devolviéndolo lentamente al aire. El viento llevaba consigo fragancias salinas e historias antiguas. El pueblo se alejaba despacio, como un sueño que no tiene prisa por terminar. A sus espaldas quedaban las certezas. Delante, solo el mar. Se encontraron en la cubierta superior casi por casualidad. Una mirada, luego otra. Un reconocimiento sin palabras, como si el silencio fuera ya un lenguaje compartido. La navegación continuó ascendiendo por el Tirreno, hasta las costas de la isla de Elba. La isla los recibía con una luz distinta, más nítida, más suave. Anclaron en una cala resguardada, donde los pinos rozaban el agua. El color del mar era verde esmeralda, transparente hasta el fondo. Bajaron a tierra para caminar entre los senderos de la vegetación mediterránea. El aroma era intenso: romero silvestre, lavanda, resina cálida. Sus pasos sobre la tierra seca producían un sonido seco y rítmico. El roce de las lagartijas entre las piedras era el único signo de movimiento rápido. Todo lo demás estaba inmóvil. Se detuvieron a mirar el horizonte, hacia Córcega, una sombra lejana. En ese instante, el tiempo pareció dilatarse. Regresaron a bordo llevando consigo el aroma de la tierra, un recuerdo de raíces, antes de volver a mar abierto. Dejando atrás Elba, el yate orientó la proa hacia mar abierto, hacia ese azul profundo que por la noche se convierte en un abismo de terciopelo oscuro. La tierra firme desapareció lentamente, dejando espacio a un horizonte sin fin. El motor, reducido al mínimo, era solo un latido, lejano, regular, casi imperceptible. En ese tramo de mar, entre la isla y la tierra sarda, el silencio tiene una voz. Es la voz del viento que se desliza sobre las estructuras de carbono. Es la voz del agua que se abre y se cierra con un susurro continuo. Subieron a la cubierta más alta, donde la luz está prohibida. Solo el resplandor de los instrumentos de navegación, un azul eléctrico discreto, dibujaba los contornos del puente. Sobre ellos el cielo había estallado. Lejos de las luces de las ciudades, lejos de las costas habitadas, la Vía Láctea aparecía en toda su inmensidad, un río de luz y polvo estelar que atravesaba la bóveda celeste de un extremo al otro. Se quedaron tumbados en las tumbonas de popa, con la mirada dirigida hacia arriba. Se sentían pequeños, pero protegidos, parte de un engranaje inmenso y perfectamente armónico. El viento nocturno, más fresco, traía consigo el aroma del mar primigenio, el que no conoce puertos, el que no conoce fronteras. Las cortinas de lino de los salones exteriores se movían lentamente, un murmullo constante, regular, como el batir de alas de una criatura nocturna. De vez en cuando, una estrella fugaz rasgaba la oscuridad, un arañazo de luz que moría en el agua. En ese momento, la navegación ya no era un movimiento físico, era un viaje interior, un alejarse de todo lo que es sólido, pesado, ruidoso. Podían sentir el balanceo imperceptible del casco, un vaivén que no molesta, sino que tranquiliza, como si el mar estuviera acunando sus pensamientos hasta transformarlos en sueños. Él alargó la mano buscando la de ella. La piel estaba fresca por la brisa, pero cálida por la cercanía. Un contacto silencioso que valía más que 1000 palabras. No había barcos en el horizonte, no había luces de otros mundos. Solo estaban ellos, el yate y la inmensidad del mar Tirreno. El tiempo, en mar abierto, deja de fluir en línea recta. Se vuelve circular, se convierte en un eterno presente. Cada minuto era igual al anterior, cada ola, una repetición sagrada.
Ella cerró los ojos, dejando que el sonido del agua se convirtiera en su único pensamiento, un sonido que limpia, que vacía, que prepara para el descanso más profundo. Permanecieron así, suspendidos entre el agua y las estrellas, durante horas que parecieron instantes, mientras el yate, fiel y silencioso, seguía llevándolos hacia Cerdeña, hacia un nuevo despertar, en un mar aún más claro. El yate se deslizó después hacia las costas de Cerdeña, donde el mar se vuelve cristal. Atracaron en Portocervo mientras caía la tarde, como un velo de seda. Aquí, el lujo no está solo en los edificios, está en el aire. Caminaron a lo largo del puerto viejo, donde el granito rosado de las rocas brilla bajo las luces artificiales. Los callejones del pueblo eran un laberinto de aromas. Mirto, enebro, todo era silencioso, elegante. Las pasarelas de madera sonaban suavemente bajo sus pasos, un sonido sordo, tranquilizador. Se sentían protegidos, lejos de todo. Observaron las embarcaciones iluminadas en la rada, pequeñas estrellas caídas sobre el agua. Regresaron a bordo caminando despacio, bajo la bóveda celeste. Mientras el yate se alejaba de la costa hacia el corazón azul y profundo del mar, la cubierta de popa era preparada. En el centro de la cubierta se había dispuesto una mesa circular, una isla de elegancia suspendida entre las olas. El mantel de lino crudo, color arena, había sido planchado a mano. Los cristales de las copas, finos como suspiros, reflejaban las primeras estrellas. Las velas estaban protegidas por altos cilindros de vidrio, llamas vivas que danzaban suavemente. Se sentaron mientras el yate mantenía un rumbo constante, velocidad mínima, solo un leve murmullo de espuma. El primer plato fue servido con movimientos de una gracia antigua. Cada sabor era limpio, esencial. Ella observaba la llama de la vela reflejarse en los ojos de él. Él observaba el mar, que más allá de la borda parecía un abismo de terciopelo negro. El ritual estaba completo, el cuerpo estaba nutrido, el alma, por fin, estaba en casa. La tarde los encontraba en Portofino. El puerto respiraba lentamente. Decidieron bajar a tierra para buscar el silencio de los senderos altos, los que conducen hacia el faro, y más allá. Sus pasos resonaban suavemente sobre el empedrado de piedra antigua, piedras pulidas por siglos, frescas, tranquilizadoras. Subieron por la senda de mulas que se eleva entre muros de piedra seca. El aire olía a pinos marítimos y a tierra ligeramente húmeda. Desde allí arriba, el yate parecía una maqueta de luz blanca suspendida sobre un espejo de tinta. El silencio solo se interrumpía por el roce del viento entre las hojas de olivo, un sonido de plata. Cada paso era una invitación a soltar un pensamiento. Cada respiración, una forma de llenar los pulmones de paz. Permanecieron así, durante un tiempo indefinido, sin hablar. Entrar en el interior del yate era como deslizarse en otra dimensión. El salón principal estaba sumergido en una penumbra dorada. Las paredes de nogal canaleto, mate, absorbían cada sonido. Los pies descalzos se hundían en la lana espesa de la alfombra hecha a mano. Se dirigieron hacia la suite principal, dominada por una cama inmensa, colocada en el centro de la estancia. Las sábanas eran de seda cruda y algodón egipcio, blancas, frescas. Sobre la cama, una manta de cachemira gris perla invitaba al contacto. Las luces de la cabina estaban reguladas al mínimo. Pequeños puntos LED guiaban la mirada a lo largo de las líneas curvas del mobiliario. No había aristas vivas, todo era suave, redondeado. Él se acercó al ventanal. El agua del mar estaba a solo unos centímetros del vidrio. Ella se sentó en el borde de la cama. La consistencia del colchón era perfecta.
sostenía sin oponer resistencia. Todo, en aquella estancia, había sido creado para un único propósito: borrar el mundo exterior. Se tumbaron, dejando que el cuerpo se adaptara a la perfección de la cama. Las sábanas se deslizaban sobre la piel como agua fresca. La suite principal no era solo una habitación, era un vientre, un refugio seguro suspendido sobre las olas. La costa azul los acogía lentamente, no con estruendo, no con promesas, con continuidad. El mar cambiaba de tonalidad, del azul profundo al turquesa lechoso. Durante el día, a menudo permanecían en cubierta, tumbados sobre superficies claras, protegidos por cortinas ligeras que filtraban el sol. En Mónaco, el yate atracó sin hacer ruido. Pasearon por el muelle. Las fachadas claras reflejaban la luz de la tarde. Entraron en un café silencioso, mesas de mármol, sillas ligeras. Por la noche regresaron a bordo. En el interior del yate la luz era más cálida. Hacia Saint-Tropez el aire cambiaba, más suave, más lento. Después de cenar se quedaron en cubierta. El mar estaba en calma. Ella se acercó. Él no se apartó. No había necesidad de decidir. El viaje continuaba sin que fuera necesario nombrarlo. Los días no tenían límites precisos. Las mañanas se abrían lentamente. El Mediterráneo respiraba. A veces permanecían quietos, ancla echada, el mar inmóvil, la luz clara. Hablaban en voz baja. Cada gesto tenía espacio. La intimidad crecía sin urgencia. Ya estaba presente. Todo estaba en equilibrio. Ahora se podía dejar ir cada cosa. El cuerpo ha encontrado su posición perfecta. Cada músculo se ha rendido a la gravedad. La respiración se ha convertido en un eco del mar. Lenta, profunda, calma. Las sábanas de seda son una caricia fresca. El peso de la manta de cachemira es un abrazo cálido. Ya no hay nada que escuchar, salvo el latido del corazón y el susurro del agua contra el casco. La oscuridad de la cabina es un terciopelo protector. El sueño ya no es un objetivo, es una marea que está subiendo, te envuelve suavemente. Los pensamientos se vuelven imágenes vagas, reflejos de luz, el aroma del mirto, el calor del sol. Todo se disuelve. El mar sigue meciendo el yate, y el yate sigue meciéndote a ti. El viaje no termina, simplemente cambia de forma. Buenas noches, en el infinito del Mediterráneo.